¿Podría existir una forma en la que cualquier persona escuche música de forma gratuita, legal y segura? Esta es la pregunta que hicieron dos jóvenes suecos. Y que hoy Spotify, con 678 millones de usuarios activos mensuales a nivel mundial, es un gigante de la industria sonora. Una plataforma que supo nacer en el momento correcto, llevando al estrellato a millones de artistas y podcasts a nivel mundial, logrando que millones de personas escuchen música de forma rápida y segura. Hoy, valorada en $66.100 millones, demostró cómo una simple idea cambió la forma en que el ser humano escuchaba la música. Daniel Ek era un genio silencioso. Nació en Estocolmo en 1983 y a los 14 años ya ganaba dinero diseñando páginas web para empresas locales. Era un autodidacta, introvertido, obsesionado con la tecnología y la perfección. Su talento lo llevó a trabajar en varias startups tecnológicas antes de fundar su propia empresa, Advertigo, que vendió antes de cumplir los 23 años. De la noche a la mañana, Daniel se convirtió en millonario, pero ese éxito no lo llenó. Decía, tenía todo lo que quería, pero nada de lo que necesitaba. Mientras tanto, Martin Lorentzon, nacido en Borås, Suecia, era un empresario de espíritu libre, apasionado por los negocios y la comunicación. Había cofundado Trade Doubler, una empresa pionera en marketing digital, y buscaba un nuevo desafío. A diferencia de Daniel, Martin era extrovertido, energético, carismático. Ambos compartían una insatisfacción común. Sabían que podían construir algo más grande, algo que tuviera impacto real en la vida de las personas. Su encuentro fue casi casual, pero el destino pareció unirlos. Martin invirtió en la idea de Daniel cuando éste le habló de su frustración con la piratería y de su sueño de crear una plataforma que hiciera que escuchar música legal fuera tan sencillo como descargarla ilegalmente. No querían destruir la piratería con juicios, querían superarla con una mejor experiencia. Durante meses, Daniel trabajó desde su apartamento, programando día y noche. Su objetivo era lograr que una canción sonara instantáneamente al presionar play, sin pausas, sin esperas, sin necesidad de descargar nada. La música debía ser tan inmediata como el pensamiento. Su visión era casi poética, hacer que el mundo volviera a escuchar. Así nació el primer prototipo de Spotify, aunque en ese momento solo era una idea en una laptop. Una ilusión construida con líneas de código y una fe inquebrantable en el poder transformador de la música. En 2006, Daniel y Martin fundaron oficialmente Spotify AB en Estocolmo. El nombre, curioso y pegajoso, surgió cuando Daniel malinterpretó una palabra que Martin gritó desde otra habitación. Al buscarla en internet y notar que no existía, decidieron adoptarla. Después dirían que era una combinación de spot, encontrar, y identify, identificar. Era un nombre que parecía tener vida propia, encontrar e identificar música, exactamente lo que querían hacer. Pero lanzar Spotify no fue tarea fácil. Las grandes disqueras veían a las startups tecnológicas con desconfianza. La herida que Napster había dejado aún dolía. Daniel Ek pasó meses viajando, reuniéndose con ejecutivos, mostrando su demo y explicando que Spotify no sería el enemigo, sino el aliado que necesitaban. Su promesa era simple: ofrecer una plataforma que diera acceso ilimitado a música legal, financiada por anuncios y suscripciones. En paralelo, el equipo de desarrolladores trabajaba incansablemente. Daniel exigía que Spotify fuera tan rápido como encender una radio. Para lograrlo, crearon un sistema híbrido de servidores y tecnología P, 2P, que permitía reproducir canciones al instante, incluso con conexiones lentas. Era una obra maestra de ingeniería y diseño, tan perfecta que muchos pensaron que era imposible de replicar. Finalmente, el 7 de octubre de 2008, Spotify fue lanzado oficialmente en Suecia bajo un modelo de invitación. En cuestión de horas, los foros de internet se llenaron de comentarios asombrados. Funciona sin pausas. Esto es el futuro. Spotify se volvió una sensación entre los amantes de la música y los curiosos tecnológicos. Ese día, el sueño de dos hombres se hizo realidad. Escuchar música ya no sería una tarea, sino una experiencia. Lo que comenzó como una rebelión digital se transformó en el renacimiento de la industria musical. Tras su éxito inicial en Suecia, Spotify comenzó a expandirse con cautela por Europa. Llegó primero a Noruega, Finlandia y Reino Unido, donde rápidamente se convirtió en un fenómeno cultural. Su modelo freemium, música gratuita con anuncios o premium sin ellos, revolucionó la manera en que la gente concebía el acceso al arte. Por primera vez, la música no era un privilegio,
sino un derecho compartido. Pero el verdadero desafío estaba al otro lado del Atlántico: conquistar Estados Unidos. Entre 2009 y 2011, Daniel Ek y su equipo libraron una batalla silenciosa para obtener las licencias necesarias. Las negociaciones con sellos como Universal, Sony y Warner fueron intensas, largas y agotadoras. Aún así, Ek se mantuvo firme. Decía: "No queremos reemplazar la industria musical, queremos reconstruirla". Si te está gustando el video, te invito a que dejes un like y te suscribas para que no te pierdas ninguna de estas fascinantes historias. En julio de 2011, Spotify finalmente aterrizó en Estados Unidos. Su impacto fue inmediato. 1 millón de usuarios en el primer mes. Artistas, productores y fans comenzaron a hablar de esta nueva manera de consumir música. Ya no se trataba de tener discos, sino de tener acceso. El mundo había entrado oficialmente en la era del streaming. A medida que crecía, Spotify integró funciones innovadoras: listas colaborativas, reproducción social y la posibilidad de compartir canciones con un clic. Los usuarios se convirtieron en curadores de su propio universo musical. Cada playlist contaba una historia, cada descubrimiento conectaba corazones en distintos idiomas y latitudes. Lo que empezó como un experimento sueco ya era un movimiento global. La música había dejado de tener fronteras. Spotify había convertido al mundo entero en una sola pista de sonido. Spotify no solo transformó la industria musical, transformó la cultura. Antes, los álbumes definían a los artistas. Ahora, las playlists definían a las personas. Escuchar música se volvió un acto íntimo, emocional y cotidiano. Las canciones dejaron de ser posesiones para convertirse en acompañantes. El lanzamiento de Discover Weekly en 2015 fue un punto de inflexión. Por primera vez, un algoritmo era capaz de entender los gustos personales de cada usuario y ofrecerle una selección personalizada cada lunes. La inteligencia artificial había aprendido a sentir la música como nosotros. La gente comenzó a esperar cada semana su lista personalizada, como si fuera un regalo hecho a medida. Además, Spotify dio poder a los artistas independientes. Jóvenes que grababan desde sus habitaciones podían ser escuchados en Tokio, Buenos Aires o París. La democratización de la música se volvió real. Artistas como Billie Eilish o Post Malone encontraron en Spotify una plataforma para hacerse virales sin depender de grandes sellos. El impacto cultural fue tan profundo que Spotify se convirtió en una extensión de la identidad humana. Spotify Wrapped, su resumen anual, pasó a ser un fenómeno global. Cada diciembre, millones compartían orgullosamente las canciones que marcaron su año. La música ya no solo se escuchaba, se compartía, se vivía, se presumía. Spotify cambió la pregunta: ¿qué estás escuchando? Por ¿quién eres a través de lo que escuchas? Y eso, más que tecnología, fue magia. El éxito trajo consigo desafíos. Artistas como Taylor Swift y Thom Yorke criticaron a Spotify por pagar poco por reproducción. Algunos incluso retiraron temporalmente su música. Daniel Ek respondió con serenidad. El modelo de streaming era joven y necesitaba tiempo para madurar. Su visión era a largo plazo: construir un ecosistema sostenible para todos los creadores. La competencia no tardó en llegar. Apple Music, Amazon Music, YouTube Music y otras plataformas comenzaron a imitar su modelo, pero Spotify ya había ganado algo que no se compra: la lealtad de su comunidad. Su capacidad de personalizar la experiencia del usuario, de hacer sentir que la música te entiende, lo mantuvo en la cima. Con el tiempo, Spotify entendió que debía ir más allá de la música. En 2019, apostó por los podcasts y compró empresas como Anchor y Gimlet Media. Con ello, se transformó en una plataforma de audio completa. El contenido narrativo, informativo y educativo encontró un nuevo hogar en Spotify. En paralelo, invirtió en inteligencia artificial, herramientas para artistas y experiencias inmersivas como Spotify Live. Daniel Ek afirmó: nuestro propósito no es solo reproducir música, sino reproducir emociones. Y esa frase se convirtió en la brújula de su evolución. A pesar de los obstáculos, Spotify siguió creciendo hasta superar los 600 millones de usuarios activos en 2025. Lo que comenzó como un sueño en un apartamento sueco se convirtió en la banda sonora de todo el planeta. Spotify cambió la música, pero también cambió la forma en que las personas la viven. Su legado es una historia de innovación, persistencia y fe en una idea que muchos consideraron imposible. Daniel Ek no solo creó una empresa, creó un movimiento que unió a oyentes y artistas en una misma sintonía. Su visión fue clara desde el principio: hacer que la música fuera accesible, legal y universal. Y lo logró. Hoy,
Spotify no es solo una aplicación, es una biblioteca infinita de emociones humanas. Cada clic, cada canción, cada playlist es una ventana a la historia de alguien en algún lugar del mundo. Además, Spotify inspiró a una generación de emprendedores. Demostró que la tecnología puede cambiar industrias enteras si está guiada por un propósito. Daniel Ek siempre dijo: la mejor manera de vencer al sistema no es romperlo, sino reinventarlo. Y eso hizo. Reinventó la forma en que el mundo escucha. En un mundo dividido por fronteras, Spotify construyó una sinfonía global. Hizo que la música fuera un puente entre culturas, generaciones y lenguajes. Su impacto no se mide solo en números, sino en momentos, en cada sonrisa, lágrima o recuerdo que una canción despierta. Ese es su verdadero legado, haber hecho de la música un idioma universal. Cada vez que presionas play, no solo escuchas una canción. Estás escuchando el eco de un sueño que comenzó con dos visionarios en un apartamento sueco, una idea nacida entre el caos y la esperanza. Spotify no solo cambió la industria musical, cambió la forma en que sentimos, recordamos y compartimos la vida. En un mundo que a veces olvida lo que significa crear con propósito, Spotify nos recuerda que la verdadera innovación nace del alma, no de la ambición. Que no basta con tener una idea, hay que creer en ella cuando todos te dicen que no funcionará. Daniel Ek lo dijo mejor que nadie: el futuro pertenece a quienes no temen escuchar. Y Spotify escuchó. Escuchó al artista que soñaba con ser escuchado, al oyente que buscaba consuelo y al mundo que pedía una nueva melodía.